Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 2 de abril. Estamos exactamente en el día más importante de la Semana Santa y lo que quiero esta noche, y estoy seguro que ustedes también quieren, es entender absolutamente el significado de esta Semana Santa. Y esta noche tengo dos expertos en esto para que nos cuenten, digamos, qué significa. Y obviamente dos expertos cristianos, porque esto se trata, digamos, de una fiesta o una conmemoración de la cristiandad. En el set tengo al padre Edwin Baños. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Encantado de saludarlo. Y a media Semana Santa, sabe, yo quisiera hacer la primera acotación. Hoy no es el día más importante. ¿No? Faltan dos. En la resurrección. La triunfante Sí, resurrección. sí, pero bueno, claro, sin duda, pero el sacrificio de Cristo termina siendo finalmente lo más importante. Sí, es como por la salvación. un sello de oro. Sí. Podemos discutir sobre eso, no sé por qué. Y bueno, y vamos a tener también vía Zoom, que presento inmediatamente, al doctor y pastor Mauricio Navas Guzmán, quien es pastor general y fundador de la iglesia El Camino. Buenas noches, pastor, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Qué gusto saludarlos a ustedes ahí en el estudio, también a todos nuestros queridos televidentes. Un saludo muy cordial y afectuoso. En este tiempo que los problemas no han faltado, pero tenemos respuestas de Dios para cada uno de ellos. Sin duda, eso es lo importante. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, cuando uno busca, porque yo me tengo que preparar, porque aquí voy a estar hablando con expertos, qué es la Semana Santa y básicamente si uno entra a Wikipedia le dice, bueno, la Semana Santa es la semana principal de la cristiandad que conmemora desde el Domingo de Ramos, cuando Cristo entra triunfante a Jerusalén, hasta, digamos, la resurrección del día domingo, pasando por todo lo que fue el sacrificio de su muerte. Así es. Sí. Nacho, qué importante es que nosotros comprendamos la vida de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles dice que la cosa comenzó en Galilea, porque la Virgen María es de Nazaret, es zona de Galilea, la parte norte de Israel. Luego el nacimiento de Jesús se da en Belén de Judá, en el sur. Ahí nacen los profetas de Dios. Pero hasta los 12 años tenemos el último testimonio de que María y José subían al templo en la fiesta más importante de los judíos y luego nos perdemos prácticamente 18 años, que es la vida oculta de Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el Señor Jesús comienza a predicar, todo lo hace en el norte, en Galilea. Sin embargo, aunque los evangelistas sinópticos, que son Mateo, Lucas y Marcos, hablan prácticamente de una subida de Jesús en los 3 años de su vida pública, San Juan sí se ocupa en narrar 3 subidas de Jesús a Jerusalén. Pero él ahí no realiza ningún milagro. Entonces la gente dice, ¿cómo es que anda un profeta? ¿Cómo es que éste ha venido cobrando fama? Sus milagros son extraordinarios, pero aquí en Jerusalén no se ha manifestado. Es más, él llega ahí y entra como a escondidas, duerme fuera de Jerusalén. Él se va para Betania, donde Lázaro, Marta y María, que está a 4 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cuando llega ese momento que él decide entrar triunfante a Jerusalén, es que se da este acontecimiento. Lo que nosotros debemos pensar es cómo se iba a sentir Poncio Pilato, cómo se iba a sentir Herodes hijo, si ya Herodes padre
cuando él nació, mandó matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Para asegurarse de que también... Efectivamente, Herodes el Grande. Ahora estaba Herodes Antipas, que era el hijo. Entonces, ¿qué iba a pasar si éste entra proclamándose rey de los judíos? Sin embargo, era algo La que... entrada triunfal a Jerusalén es la proclamación de él como rey de los judíos. Efectivamente. Ok. Eso es lo que... Quiero ir a donde el pastor para preguntarle si obviamente también para la iglesia evangélica la Semana Santa es la Semana Mayor, la semana principal, y básicamente, digamos, vamos a estar hablando de las mismas cosas porque no hay diferencia entre la creencia evangélica y la creencia católica en este sentido. Definitivamente, Nacho, el centro del cristianismo es la persona del Señor Jesucristo. Sin Él no hay cristianismo. Y nosotros vemos los eventos que se recuerdan con mucho cariño y agradecimiento a Dios en estos tiempos. Lo vemos como el punto culminante de la vida del Señor Jesucristo. Él dijo en medio de muchísimas enseñanzas, en muchísimos eventos milagrosos que él también realizó, él dijo una palabra: un mandamiento he recibido yo del Padre, que ponga mi vida en propiciación por los pecados de la raza humana. Y es precisamente en los acontecimientos que están alrededor de la Pascua judía en aquel momento que se lleva a cabo el acto de amor más grande que la raza humana haya podido presenciar, cuál es el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, entrega su vida en propiciación por los pecados de toda la raza humana. Okay. Es precisamente Pastor. eso lo que nosotros recordamos, y lo recordamos con agradecimiento. Y eso también nos lleva a una adoración, llamémosle exuberante en este tiempo, por causa, dice la palabra de Dios, que siendo nosotros enemigos de Dios por causa del pecado, el Señor envía a lo mejor del cielo. No envió un arcángel, no envió un serafín, mandó a su unigénito Hijo para que éste diese su vida en propiciación por nosotros. Recordamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento y sobre todo con mucha adoración este acto grandioso de la persona de nuestro Dios en favor de toda la raza humana. Ok, una aclaración. Para nosotros el día de hoy, judío es el israelita que profesa la religión judía. Sí. Cristo era judío, entiendo que era israelita, no judío, y que cabalmente a él le tocó, digamos, ser un profeta diferente dentro de una religión que él fue criado como judío posiblemente, pero que él se transforma en otra cosa, no en judío. Voy a partir con el pastor y después vamos con usted, Padre Baño. Definitivamente Jesucristo en su parte humana tiene sangre judía. Recuerdo un diálogo que sostuvo precisamente Jesucristo con una mujer pecadora, a quien Jesucristo le reveló la sustancia prácticamente de su vida, cuando le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Hablando con esta mujer, Jesús le explica a esa mujer, le dice: la salvación viene de los judíos, es decir, por las venas de Jesucristo corría la sangre hebrea, por causa de que él es hijo natural de María, la Virgen, aunque no tiene un padre natural, ya que fue engendrado en forma milagrosa y sobrenatural en el vientre materno de María, mas con todo Jesucristo fue el designado por Dios para que a través de ese pueblo viniese la salvación, no solamente ofreciéndosele a los judíos, sino también a todo el mundo gentil, como ahora somos parte de los gentiles de lo que es el reino de Dios, o como le llamamos también el cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor. Por lo tanto, sí, la salvación viene de los judíos, porque Jesucristo, precisamente en su parte natural, él tiene sangre judía. Ok. ¿Para usted, sí, padre? Lo que pasa es que es tema de terminología, Nacho. El pueblo de Israel es israelita. Ahora son los israelí, después de la Segunda Guerra Mundial, que se constituyen nación ahí. Y Jesús es judío porque nació en Judea, en Belén de Judá. Cuando el pastor hace referencia... No por religión. No tiene nada que ver esto de religión. Ya. En un buen plan, pues por eso él dice, No, claro. por eso él dice
en cuanto natural, en cuanto hombre, en cuanto a su humanidad. Él es judío porque nace en Judea. Jesús hubiese sido samaritano si nace en Samaria. Jesús hubiese sido galileo si hubiese nacido en Galilea. Ah, es judío porque nació en Judea. Eso es. Pero hoy día se transformó para el israelita, en el israelita que es religioso, es judío. Sí, pero el judío, es decir, la persona que ha nacido en Judea. Ya. Okay. Ahora bien, si como hablamos de un judío de la diáspora, tiempos diferentes, sí. Eso es ya por la circuncisión y es otro tema, no necesariamente. Vamos a decir, digamos, que estos días me he dedicado a ver, sobre todo, hay cosas muy buenas que se encuentra uno en las redes sociales, a través de YouTube. Estaba viendo cuál es la importancia de Jesús para las otras religiones. La cristiandad creo que es lo más grande que existe en términos numéricos en el mundo, pero también hay otras dos corrientes religiosas que son la musulmana y la judía. Para los judíos es un profeta respetable, no es, digamos, la figura principal. Para ellos no ha venido todavía Dios a la tierra, pero es una figura respetable que sí, digamos, saben ellos que por ahí, digamos, le cambió las cosas y por eso no les gusta mucho, pero sí lo consideran una figura respetable, un profeta respetable. Para los musulmanes, más todavía, para el musulmán, digamos, reconoce todos los milagros que hizo Jesús, todos los milagros, incluso le agrega dos. Sí. Le agrega dos milagros la religión musulmana, porque para los musulmanes, Cristo cuando nació, a los pocos, el mismo día, habló. Un milagro que no está reconocido, digamos, por la cristiandad, pero etcétera. Sin duda se trata por todo el mundo de la figura más importante que existe. O sea, no cabe ninguna duda y de él estamos hablando. Vamos a ir al corte y vamos a hablar qué significa la llegada de Cristo a Jerusalén. La entrada a Jerusalén es lo que se conoce como Domingo de Ramos. ¿Es que Cristo llega a desafiar el imperio en ese momento? Ya volvemos. A ver, la pregunta quedó hecha. ¿Cristo va contra el imperio al llegar a Jerusalén y hacer esa entrada que todo el pueblo de Jerusalén lo recibe y le hace vítores y lo recibe como el rey? Obviamente pareciera, digamos, que estaba poniendo en dificultad con todo, digamos, a que en ese momento eran tanto el Imperio Romano como los sacerdotes judíos. Pastor. Que la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén tiene varias enseñanzas. Una de ellas, en primer lugar, nos habla de la fidelidad de Dios para cumplir su palabra, ya que esa entrada triunfal de Jesús fue profetizada muchos años antes de que aconteciera y fue nada menos que un profeta del antiguo pacto quien profetizó que Jesús entraría en un borriquito, montando un borriquito a la ciudad de Jerusalén. Pero también nos está hablando del establecimiento de un reino, porque Jesucristo, cuando le contesta a Pilato respecto a la pregunta que éste le hace, así es que tú eres rey, Jesús le dijo, sí, para eso nací y para eso vine al mundo. Está hablando exactamente del establecimiento del reino de Dios, primeramente en el corazón de todos aquellos que acepten su carácter mesiánico, que acepten su venida a este planeta, buscando a un pueblo que luego se convertirá, como dije antes, en su iglesia. Es precisamente el establecimiento de Jesús en el corazón de cada hombre, de cada mujer que le ha recibido a lo largo de 20 siglos ya en su corazón, el rey de nosotros, ¿no? Pero también las Sagradas Escrituras le llaman a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él volverá un día y establecerá un reino visible. La palabra de Dios dice que todo ojo le verá en ese retorno, que algunos aseguran posiblemente no estará muy lejos, ya que muchas de las profecías que son precursoras del regreso del Señor Jesucristo se están cumpliendo precisamente delante de nuestros ojos. Creo pues que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén
fue una tremenda enseñanza acerca del carácter de Jesucristo en cuanto a rey primeramente en los corazones de los hombres, pero luego establecerá su reino sobre la faz de la tierra. Padre, pero obviamente existía un contexto político, Sí. un contexto social en ese momento en Jerusalén. Estaba entrando a la capital o la ciudad más importante, digamos, del imperio, y obviamente, digamos, obviamente Dios sabe todo lo que hace. Sí. ¿Provocó la estructura política y social Sí, de la es que, época? claro, es que yo estaba escuchando al pastor y él lo que hace es una interpretación espiritual de Claro, lo correcto. que sucede. Pero ahí hay con su entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aunque hay una realización del plan de salvación que está realizando, cumpliendo la voluntad de su Padre Dios, hay un atentado directamente contra el imperio, ¿no? Cuando uno ve dónde predicaba Jesús, él siempre andaba en las orillas, en las periferias, donde se reunía mucha gente. Recordemos en el milagro de la multiplicación de los panes. Él está en descampado y está lejos, pero nunca se había acercado a la gran capital. Yo comencé diciendo eso, precisamente que Jesús no realizó ningún milagro en Jerusalén y ahora entra triunfante. Entonces, ahí hay que destacar lo siguiente: como la gente lo estaba esperando, porque ellos pensaban que se iba a instaurar un reino terrenal. Vemos a dos de sus apóstoles diciendo: cuando estés en tu reino, podría la petición de la madre, no podrías poner uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús iba con un reino espiritual. Por eso es que en todo lo que él dice... Pero obviamente Jesús, Dios en ese momento, provocó dos estructuras: la política y la religiosa, Sí, que eran las que dominaban en ese momento. Y viene a dar un vuelco al mundo, o sea, sobre la base, digamos, de una religión diferente, de un pensamiento diferente. Y aunque no sigue con la estructura política, porque ahí la deja, pero la estructura política tiembla, porque aparece una persona que ellos no se lo esperaban sí, y que no lo quisieran. sí, es que todo se junta ahí, ¿no? Por eso es que lo llevan primero donde Caifás, luego va donde Pilato, el juicio. Todo se va entrelazando ahí. Tienes razón. La estructura política con la estructura religiosa. Le voy a decir, Jesús no es que vaya en contra de eso directamente. Él lo que va a sobreponerse es en el plan divino que él lleva. Le digo lo mismo como signo de contradicción ahora con los nuevos profetas. Uno habla la verdad, la justicia. Unas veces va a caer bien, otras veces va a caer mal. Pareciera ser que a veces va a estar a favor de unos y luego a favor de otros. Yo creo que si Jesús se pone al lado de esa estructura religiosa judía para derrocar a los romanos, lo hubiesen apoyado. Pero no era la idea, no era No era lo que Dios quería. No, Ya. efectivamente. Por eso no es ese plan terrenal, sino que es un plan divino y espiritual. A ver, pastor, uno se pregunta, ¿y es que esa sociedad quiso asesinar, hacer un homicidio de un profeta, de un hombre que había incluso hecho milagros, y lo quiso hacer desaparecer porque era peligroso para los intereses políticos y religiosos de la época? ¿Ya? Obviamente los sacerdotes no querían, digamos, los sumos sacerdotes no querían tener otro, que se le acabara, digamos, su negocio o su forma de vivir. Cristo es no así revolucionario, un transformador absoluto de lo vigente hasta ese momento. Ahora, Nacho, quería ampliar un poquito el comentario anterior. Me gustó mucho la participación del sacerdote, del padre, pero acordémonos de una cosa muy particular que sucede
precisamente delante de Poncio Pilato. Después de haber platicado, dialogado un poco Pilato con Jesucristo, Jesucristo no le inspira mayor temor a Poncio Pilato. Y sale Poncio Pilato al pueblo y le dice, yo no encuentro nada malo que haya hecho este hombre. Por lo tanto, no creo que se sintiera amenazado políticamente por la persona del Señor Jesucristo. El problema se suscita cuando el factor espiritual, es decir, la religiosidad de aquel momento, comienza a manipular la situación y le meten temor al mismo Poncio Pilato cuando le dicen, dicen que es rey. Pero Poncio Pilato no tenía ningún temor hacia Jesucristo en el sentido de que lo podría destronar. Fue el sistema religioso que le inspiró. Es más, Poncio Pilato dice la palabra que trató la manera de sacarlo libre, porque no veía en Jesucristo una amenaza política para sí mismo. Sin embargo, ahí es donde inciden en forma muy maliciosa el sistema religioso de aquel momento para buscar la muerte de Jesucristo, que era para ellos su principal amenaza. Es decir, la parte espiritual, la parte religiosa, llamémosle, del Señor Jesucristo. Ok. Quiero que ahora me expliquen, que me llama mucho la atención, tengo entendido que después de la entrada a Jerusalén el domingo, el día lunes, Cristo va a la casa de Lázaro, ¿no? A quien él había resucitado antes, porque Lázaro fue el que Cristo lo resucita. ¿Por qué va a la casa de que él resucita? Porque sabía de que unos días después él iba a resucitar también. ¿Qué significado tiene el ir a la casa de Lázaro al que él resucitó? Es que Lázaro era la familia amiga de Jesús. Él siempre se quedaba allí cuando subía a Jerusalén. Por eso va. No hay otra explicación. Más avanzaría en esta pregunta, Nacho. El día lunes tradicionalmente se conmemora esa visita de Jesús a la familia de Lázaro, Marta y María. El día martes se piensa de Jesús en el huerto y ya el miércoles queda como una preparación inmediata ya para el tríodo pascual. Vámonos al martes, a no ser que el pastor quiera agregar algo sobre Lázaro. Pero entonces el martes es donde Jesús les señala a sus apóstoles lo que va a pasar. Ese día es donde Él les revela todo lo que viene, ¿no? Porque sí, en el huerto Jesús les habla y les dice, digamos, me van a traicionar, uno me va a traicionar. Sí, fíjese que esto es lo que se hace tradicionalmente, aunque no coincide necesariamente con días, con el pasaje evangélico. Correcto. Porque hablamos el martes de Jesús en el huerto, pero lo conmemoramos también el día jueves, cuando Jesús va a orar y está con sus 3 discípulos. No importa qué día ya, ok. Exacto. Pero es lo previo ya al momento en que lo apresan. Lo apresan. ¿Qué es lo que les quiere decir Jesús en ese momento? ¿Les revela todo lo que viene a los apóstoles en el huerto? Fíjese que no. Los apóstoles van viviendo cada momento con Jesús. Él les va diciendo que vivan, que lo acompañen en momentos críticos. Por ejemplo, les dice, oren conmigo, no se duerman. Pero no les dice, ya se acerca la entrega. Ellos saben, hay un momento como de mucha tensión, pero no se adelanta el Señor Jesús a sus acontecimientos. ¿Se adelanta más en la última cena? Allí sí Él dice unas palabras, pero es que ellos no comprenden. Es como cuando Jesús hace 3 anuncios de su resurrección. Ellos no entienden. Ok. Fíjese que ahí quisiera sacar una enseñanza yo ahora mismo que es oportuna. Nosotros ya conocemos todo lo que aconteció con Jesús. Conmemorar la Semana Santa es ir viviendo cada momento para interiorizar la celebración de estos misterios, que los apóstoles lo vivían por primera vez. Ok, tengo que ir al corte, pastor, quiero volver con usted después del corte
para hablar exactamente de los anuncios que hace Jesús antes de que sea apresado y finalmente muerto. Volvemos en un minuto. Bueno, pastor, Cristo lo anuncia todo. Antes de ser apresado, le dice a sus apóstoles lo que va a venir. ¿Le creen o no le creen? Perdón, pero repítame por favor. ¿No? Le preguntaba que obviamente está claro que Cristo anuncia lo que va a venir y los apóstoles no le creen. Definitivamente, hay algunos pasajes que nos ilustran acerca de las reacciones que tuvieron los apóstoles cuando Jesucristo les habla precisamente de los hechos redentores que él venía a ejecutar bajo un plano espiritual. Recuerdo cuando Jesús anuncia su pasión y muerte y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y luego sea entregado en manos de pecadores. La reacción precisamente de uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo fue una reacción muy sentimental, pero muy apartada de la voluntad de Dios, ya que Pedro le dijo, apartándole a Jesús, lo sacó del grupo y lo llevó aparte y le dijo: jamás te suceda semejante cosa. Jesucristo reaccionó de una manera muy seria y con palabras bastante fuertes y le dijo: apártate de mí, Satanás. Sin duda pudo ver Jesucristo una influencia nociva en la persona del apóstol Pedro y le dice a Pedro: tú tienes puesta tu mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas del cielo. Indiscutiblemente los apóstoles no estaban muy claros en qué habría de suceder en la vida de Cristo y cuál era el plan muy definido que Cristo traía para salvación y vida eterna de la raza humana. Otro factor que me llama poderosamente la atención es acerca del corazón del ser humano, como la Biblia dice que el corazón del ser humano es perverso y engañador más que todas las cosas. Cuando Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo, había una presencia muy grande de judíos en ese momento, dándole el pésame y acompañando en el dolor a Marta y a María. Y habían otros por ahí espiando a Jesucristo, los herodianos y otros más. Y dice la palabra que a raíz de la resurrección que Cristo provoca en Lázaro, se decidió la muerte del Señor Jesucristo. Es un punto bien importante, es decir, un acto glorioso, un acto bueno de esa persona tan insigne, tan magnífica como Jesucristo, despertó odio en el corazón de aquellos que ya tenían, pues, verdad, bastante antagonismo con la persona del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo siguió dándole señales, les daba indicios acerca de cómo se iba a ejecutar al final de cuentas un plan eterno que consistía en su ofrecimiento como sacrificio, como Cordero de Dios. Incluso la noche misma que iba a ser entregado, Jesucristo se refiere a Judas Iscariote y le dice: lo que tiene que hacer, hazlo pronto. Y Jesucristo había anunciado que en medio del grupo de los 12 había un traidor. Y hay un hecho muy conmovedor, muy hermoso, porque Juan, el discípulo amado, recuesta la cabeza en el pecho del Señor Jesucristo, y esto se debe a la forma como se sentaban a comer en aquel momento, y le preguntó en voz baja a Jesús: ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús le dijo: aquel a quien yo le entregué un pan mojado en vino, ese es el que me habrá de entregar. Juan sabía, incluso antes de ser entregado Jesús, quién era el que le habría de traicionar, que luego se da ese hecho en el huerto de Getsemaní. Pero claro, como dijo muy bien el padre, antes los discípulos no entendían mucho estas cosas, había mucha neblina en sus mentes, hasta que después el Espíritu Santo de Dios y la misma presencia de Cristo les vino a declarar todo, y ellos pudieron ver con mayor claridad. El juicio de Cristo y todo lo que viene después, primero, digamos, en manos de la autoridad política, la opinión de los sacerdotes, de finalmente crucificarlo, llevarlo en un calvario, matarlo en la cruz, es lo que era normal en ese tiempo en esa sociedad, o hay una cosa diferente y más fuerte y especial en este caso
o la figura de Cristo? No, era el mayor escarnio. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos, lo creemos como el acto redentor, porque con el mismo Jesús no va él solo a crucifixión, sino que van dos más con él. No era el único día en que se hacía crucifixiones, hacían muchas más. Lo que nosotros comprendemos es que la muerte de Cristo es para el perdón de nuestros pecados, es el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a la humanidad. Ya estamos desde el capítulo 3 del Génesis, en versículo Eso lo 15. dice Cristo, ¿El qué? que Él va a morir para redimir los pecados. Sí, su muerte es para la redención de los pecados. Cuando usted me hacía la pregunta es, ¿y Dios no pudo haber tomado otra forma para salvar a la humanidad? Recordemos las palabras de Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ver a Cristo, seguir a Cristo es saber que nuestra vida implica todo eso. Es que Él en el camino hacia la cruz y en la cruz nos enseña cómo sufrir. Porque ¿a quién le podemos reclamar nosotros que estamos sufriendo? Si Él es el que ha sufrido más y sustituyéndonos a nosotros. Él lo ha hecho por nosotros. Y nosotros somos muy injustos cuando enfrentamos el sufrimiento, el dolor, la muerte de un ser querido, sin pensar en que Cristo mismo asumió todo eso por nosotros. Sabe que a mí me encanta pensar en esto porque todo paso que nosotros damos, Cristo ya lo recorrió. Cristo en camino hacia el Calvario, Cristo en la cruz, dice, esto es la vida, no hay que esperar más. Esto es consecuencia del pecado y yo lo estoy asumiendo. Pero su resurrección es vida, es gozo, es alegría y es lo que nosotros queremos, esperamos y por eso trabajamos en este mundo. Estaba pensando mientras el pastor hacía descripción que como en el tiempo de la enseñanza de Jesús, Él hizo 3 resurrecciones. La de Lázaro, la de la hija de Jairo y la del hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones que no son como la de Él. Cristo dice clarísimamente, y al tercer día resucitaré. En el templo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Dice el evangelista, se refería a su propio cuerpo, ¿no? Pero los apóstoles no son capaces de comprender esa realidad. Pero luego, en la resurrección de Cristo, ahí está la alegría inmensa de ellos y a prolongar la misión que les había encomendado, para la cual Él les había formado en esos 3 años previos. Estamos hablando del sacrificio de Cristo y la redención de los pecados, pastor. ¿Qué quiere agregar sobre esto? Nacho, hay una frase en la Sagrada Escritura que dice de esta manera: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Recordemos cuando nuestros primeros padres pecaron en el paraíso terrenal, desobedecieron y descubrieron que estaban desnudos sus cuerpos. El Señor le dio pieles a ellos para que se pudieran cubrir su vergüenza, lo cual implica que el Señor tuvo que haber sacrificado algunos animales a fin de poder extraer la piel y dárselo a Adán y a Eva, tal como lo describe el libro del Génesis. Pareciera ser que aquello quedó como un ejemplo, pareciera ser que Dios le quería mostrar a los primeros padres cómo la vergüenza del pecado tendría necesidad de derramamiento de sangre. Luego vemos a todo lo largo del antiguo pacto, vemos derramamiento de sangre a través de los sacrificios que se ofrecían allí precisamente en los altares, en el altar de los holocaustos, por ejemplo, en los templos que construyó primeramente Salomón y después de aquellos que regresaron del exilio babilónico. Entonces, el derramamiento de sangre se volvía algo sumamente importante para la
para poder redimir al pecado, el pecado del ser humano, para poder cancelar la deuda de pecado del ser humano. Ahora, en cuanto a la forma en que Cristo muere en la cruz del Calvario, los designios divinos, pues, ¿quién nos puede explicar, verdad? La crucifixión era una práctica muy usual del mundo romano, aunque pareciera ser que fueron los sirios quienes inventaron la crucifixión. Mas con todo, cuando nosotros vemos la forma en que Cristo muere en una cruz, nosotros lo podemos ver como un altar donde el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se inmoló por los pecados de la raza humana. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esa cruz se convirtió en un altar. ¿Podría haber sido de otra manera? Posiblemente. Pero como digo, los designios divinos, ¿quién los puede comprender? Ok, voy al corte. Vamos a volver después del corte a solucionar un problema porque se fue la imagen del pastor. Su voz se escuchaba totalmente, pero la imagen se nos fue. Vamos a tratar de solucionar eso y volvemos rápidamente. A ver, creo que esa parte que el pastor dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. ¿Cómo debemos entenderlos los que vivimos hoy día en ese sentido? Sin dolor, sin sufrimiento, no hay perdón del pecado. Sí, creo que el pastor ha hecho un recorrido, pero se salió mucho hacia las culturas paganas que nosotros conocemos, tanto en el oriente del mundo, como hay experiencia también aquí en los autóctonos en América, ¿no? Pero si nos vamos a la línea de la Sagrada Escritura, ahí vemos nosotros el sacrificio que aparentemente fue frustrado con Isaac. Pero los sacrificios en el templo eran también así, derramamiento de sangre, se hacía siempre para el perdón de los pecados, que era la gran fiesta de los judíos, el Yom Kippur. Y luego, cuando comienza la cena pascual, que es el derramamiento de la sangre, el cordero pascual, donde se reúne la familia para comer, hasta que Cristo la planifica en la última cena. Y aquí viene la diferencia. ¿La planifica? No entendí. Le da su pleno cumplimiento. Lo de la cena pascual de los judíos, Cristo le da su pleno cumplimiento en la última cena pascual. Aquí este es el punto central. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La última cena es incruento. Es decir, no hay derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿pero qué dice Jesús en la última cena? Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Aquí estamos ya en lo profundo, Nacho. De esto quería que me preguntara. No, me encanta. Me encanta, hablemos de eso. Sí, entonces allí hay un sacrificio incruento que el siguiente día se hará cruento en la cruz del Calvario. Por eso, la celebración de la Santa Eucaristía, que Jesús la perpetúa para siempre, hagan esto en conmemoración mía, es para el perdón de los pecados. O sea, no debemos pasar por el dolor para que nuestros pecados sean perdonados. Nacho, es que el dolor no lo debemos andar buscando. Llega a nuestras vidas. ¿Quién no se cansa? ¿Cómo termina usted al final de la jornada? Pero estamos hablando, a lo mejor nos está escuchando una persona que tiene cáncer, que tiene una enfermedad, que tuvo un accidente. No por eso, usted se cansa, usted está enfermo. No, de acuerdo. Usted piensa... Hay un dolor menor, hay un dolor mayor. Un dolor cruento. Sí. ¿De qué estamos hablando, pastor? Ahora, explicado para que entienda la gente. Para que entienda la gente. No sabe si el pastor me permite 30 segundos. No, es que el derramamiento de sangre se da de Cristo. Y Cristo con una gota de sangre hubiese salvado a toda la humanidad. No es que yo me voy a cortar o me van a cortar o yo necesite derramar sangre, no. Nosotros no podemos quedar sin nada, pero no es que nosotros seamos autorredentores. Es Cristo quien nos redime con el derramamiento de su sangre. Ok, pastor. Definitivamente esa era la aclaración que iba a hacer, que no es el dolor propio del ser humano
el que Gracias, ocasiona el pastor. perdón de los pecados. El perdón de los pecados solamente puede venir por el lavamiento con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. El hombre no tenía ninguna capacidad para obtener ni el perdón de sus pecados, ni la salvación, ni la vida eterna. Por eso es que se vuelve necesario que venga alguien que no ha cometido pecado, cual fue la persona de Cristo, y Él se ofrece en sacrificio. Él ofrece su sangre, Él ofrece su vida en propiciación por los pecados de toda la raza humana. No es que mi dolor hará que mis pecados sean perdonados. No, no, no. Me refería al dolor y al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, lo que era necesario para obtener el perdón de los pecados de toda la raza humana. En este momento, el ser humano que se cobija bajo los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede experimentar perdón de pecado sin que tenga que sufrir. Nunca que yo recuerde, el Señor ha pedido sacrificios humanos. Jamás que yo me recuerde, salvo el caso de Isaac, que lo mencionó el padre Baños antes, pero que Dios no lo permitió porque fue una prueba de fe para el siervo y el profeta Abraham. Pero Dios nunca ha pedido sacrificios humanos, sino que eran sacrificios de animales en sustitución del ser humano. El Señor cubría los pecados de Israel por causa de los sacrificios que ofrecía las ovejitas, los machos cabríos, en fin, esto los cubría, pero era la sangre de los animalitos, nunca la sangre del propio ser humano, porque Dios es un Padre. Ok. ¿Cuál es el significado de la redención, de la resucitación de Cristo? ¿Qué quiso darnos a entender a nosotros Cristo que después de 3 días resucita? ¿Significa eso que está siempre con nosotros? La resurrección es vida. Cuando Cristo está en la última cena, previo a llegar, dice, no, al final, cuando Él va a partir hacia el cielo, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la presencia, no solamente espiritual, sino real y sacramental, es la de Cristo en la Eucaristía. A mí me encanta una expresión de un sacerdote, donde dice que la presencia de Dios es más real que nosotros mismos. O sea, Dios nunca nos deja solos, Dios nunca nos abandona. Los que nos alejamos de Él somos nosotros, por nuestras acciones, porque somos indiferentes, porque no nos dice nada. Llevar una vida recta, encaminarnos hacia la vida. A mí eso me llama mucho la atención en el caminar de la humanidad. Todos quieren felicidad, todos quieren paz, todos quieren vida eterna. Sí, pero ¿quiénes trabajamos por ello? Okay. A ver, Cristo pudiera haber dicho, de mi muerte voy al cielo y permanezco en el cielo. ¿Por qué resucita? ¿Por qué? Para darle evidencia a sus apóstoles y a sus seguidores que era Dios, que podía resucitar. Sí, vamos a ver. Definitivamente, Nacho, el apóstol Pablo resume la importancia de la resurrección de Cristo en estas palabras. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque Él venía precisamente a derrotar el pecado, a derrotar la muerte espiritual eterna. Él venía a derrotar las puertas de la iniquidad. Y si Él era derrotado por la muerte, pues a todos nos hubiera quedado la duda y aquí qué pasó, ¿verdad? ¿Triunfó o fue vencido? Pero cuando se levanta de entre los muertos, está haciendo prácticamente Dios una declaración de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y también sobre las fuerzas de la iniquidad, que nosotros llamamos las fuerzas del infierno. Es la resurrección de Cristo una declaración de victoria sobre todos aquellos aspectos espirituales negativos, precisamente contra los cuales el Señor Jesucristo venía a luchar. Sí, es que ahora es donde cobra sentido lo que decíamos al inicio del programa, cuando Nacho decía, estamos en el día más importante. No, hoy es Viernes Santo, es cuando conmemoramos la muerte, pero lo más importante es la celebración del domingo, la resurrección. Cristo pudo haber nacido, Cristo pudo haber muerto en la cruz, como lo conmemoramos hoy, pero ¿y si no resucita? Entonces todo lo que había dicho. Hay una anécdota
bastante fuerte contra los musulmanes, ¿no? Que cuando muere Mahoma, a los 3, 4, 5 días que ya no podían retener más que efectivamente había muerto, y tenían que decirle a la multitud, ¿no? El anuncio fue: el profeta ha muerto. Mientras que el cristianismo es exactamente lo contrario. Cristo a los 3 días ha resucitado. Es la vida. De hecho, es el único fundador de religión que ha resucitado. Por eso es nuestra certeza de vida eterna. Y San Pablo lo dice: el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo será el mismo Espíritu que nos va a resucitar a nosotros. Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente, Pastor. Las últimas palabras para concluir este programa especial que hemos hecho, ¿no? Hablando del significado de la Semana Santa. He tenido la oportunidad, estimados televidentes y ustedes ahí en el estudio, de estar allá en la ciudad de Jerusalén en varias oportunidades y ver la tumba vacía. Dice la palabra que más de 500 a la vez vieron a Cristo resucitado. Ninguno de ellos se volvió atrás, aunque sus vidas eran amenazadas por los enemigos o adversarios del Evangelio. Ninguno de ellos se volvió atrás en asegurar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Todos dieron sus vidas pregonando la resurrección de Jesús. Yo le quiero decir a todos los salvadoreños en este momento: vivir sin Cristo en este momento, vivir sin fe, vivir apartados de Dios es peligroso, porque hay muchos problemas, hay circunstancias de diversa naturaleza que nos rodean, pero Dios extiende su mano de ayuda cuando, por ejemplo, dice en tantas palabras hermosas: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tenemos que buscar a Dios en este tiempo. Sin duda. Padre. Retomemos las palabras del Señor Jesús con el nuevo y definitivo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así nos ha dicho el Señor Jesús ayer. Ahora ya no solamente es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, los 4 amores, sino como Él nos ha enseñado a amar. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pensemos en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en todos aquellos que nos encontramos. El amor sobre todo. Y luego a Dios. Cuando vivimos la fe, celebramos la fe, y también cuando tenemos esos actos de amistad con Él, que son la comunicación, sobre todo la oración. Bueno, gracias por estar ambos esta noche. Gracias, doctor y pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor general y fundador de la Iglesia El Camino. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches a todos. Gracias, padre, que lo ha tenido varias veces, digamos, padre, es un asiduo de este programa, el padre Edwin Bayo, sacerdote y comunicador, miembro de la diócesis de Santa Ana, específicamente párroco en Metapán. Sí, gracias, Nacho, y muchas gracias a todos los hermanos y amigos que nos miran a nivel nacional en este programa muy prestigioso, pues todos los días a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga y felices Pascuas de Resurrección desde ya. Gracias a usted, amigo televidente, también obviamente deseándole que tenga una feliz Pascua y que pase una muy buena noche. Los espero el lunes en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.